Ahora bien, esos protones tienen que salir de las células parietales, se habían formado en el citoplasma, tienen que salir al jugo gástrico, es decir, que tienen que ser secretados. Imagínense ustedes que esta es la membrana apical de una célula principal del estómago, parietal, perdón, una célula parietal del estómago. Este es el lumen, es decir, la luz del estómago, y este es el citoplasma de la célula. Aquí en el citoplasma de la célula es donde ocurre esta reacción. Pero estos protones tienen que salir a la luz del estómago. Esa salida lo hacen a través de una bomba que se llama potasio-protón. Es decir, que es un transporte que depende de energía, que gasta ATP para bombear protones desde afuera hacia adentro del citoplasma y a su vez sacar los protones desde el citoplasma hacia afuera. Todo eso ocurre en la célula parietal. Esa es la forma en que se secretan los protones para formar el ácido clorhídrico del estómago. Esas células parietales, ¿cuándo secretan ácido? Cuando son estimuladas por determinadas hormonas. Hemos dicho que la principal es la gastrina, que se secreta cuando comemos proteína. Otros componentes que la estimulan son la histamina y la acetilcolina. ¿Ustedes han visto, nunca han tenido acidez cuando comen? ¿No? ¿Y han tomado antiácidos? ¿Qué hacen los antiácidos? Bueno, hay unos antiácidos cuya función es bloquear la secreción de histamina. O sea, bloquean los receptores de histamina. A bloquear esos receptores de histamina, la célula parietal no puede hacer todo este metabolismo de secreción de ácidos. Por lo tanto, disminuye la secreción de ácido al estómago. Así funcionan algunos antiácidos, otros funcionan de otro mecanismo. Y aquí tenemos el esquema del metabolismo de la formación de ácido clorhídrico. Esta que está en lila es la célula parietal del estómago. Esta que está acá es el capilar sanguíneo y esta que está aquí es la luz del estómago. El dióxido de carbono circula en la sangre, es transportado por el torrente sanguíneo y puede difundir a través de la membrana hacia el interior de la célula parietal. En el citoplasma de la célula parietal, por acción de esta enzima muy importante que se llama anhidrasa carbónica, se va a combinar con el agua y va a formar bicarbonato. Ese bicarbonato se va a disociar en protones y iones bicarbonato. ¿Sí? Esos protones, por esa bomba potasio-protón, van a ser secretados o bombeados hacia la luz del estómago para formar el jugo gástrico. Ese transporte está acoplado a la introducción de iones potasio. Por eso se llama bomba protón-potasio. Y gasta energía. ¿Sí? Ya tenemos el protón aquí. ¿De dónde viene el cloruro? El cloruro difunde desde la sangre hacia el interior de las células parietales. ¿Sí? Y desde allí, de las células parietales, es secretado hacia la luz del estómago, donde se combina con los iones protón para formar el ácido clorhídrico. ¿Sí? Todo eso que ocurre en la célula parietal, esta es una célula parietal cuadrada o esquemáticamente cuadrada. Aquí está la bomba protón-potasio, que es la que secreta los protones hacia el lumen. Todo ese mecanismo de secreción de ácido por el estómago está muy estrechamente regulado por muchas cosas, pero está principalmente regulado por esas tres cosas que hemos mencionado: histamina, gastrina y acetilcolina. Todo lo que está en verde estimula la secreción de ácido. Estos son los receptores de gastrina que tienen las células parietales, estos son los receptores de acetilcolina y estos son los receptores de histamina. Cuando estos se unen a su receptor, se estimula la secreción de ácido por la bomba protón-potasio. En cambio, hay otras sustancias que se llaman prostaglandinas, que también tienen función hormonal, pero a diferencia de esto, inhiben la secreción de ácido. Por eso están en rojo.
Lo que está en rojo bloquea o disminuye la secreción de ácido. Esa es la forma en que la célula parietal regula en qué momento va a secretar ácido y en qué momento no. Bueno, entonces ya hemos llegado al estómago cuando nuestra molécula de proteína que acabamos de comer de nuestro rico bife de chorizo. ¿A dónde continuamos después? Hemos dicho que esa molécula se cortaba por acción de la pepsina en varias otras moléculas más pequeñas que hemos llamado polipéptidos de alto peso molecular. Estamos aquí, donde está en verde. El paso siguiente ocurre en el siguiente conducto del aparato digestivo, que es el intestino delgado. Es decir, todo ese jugo gástrico de digestión con los polipéptidos de alto peso molecular va a pasar a la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno. Muy bien. ¿Qué ocurre en el duodeno? En el duodeno ocurre la segunda parte del metabolismo de las proteínas por la acción de otros jugos digestivos que son secretados por otra glándula que se denomina páncreas. Exactamente. El páncreas. ¿Sí? El páncreas produce toda una serie de secreción denominada secreción pancreática. Esa secreción pancreática es lo que va a producir el paso siguiente de la digestión de proteína. Ahora bien, en el intestino, a su vez, hay unas células denominadas células S, que están ubicadas en el duodeno, en el yeyuno proximal y en el ilion, que secretan otra hormona, que se llama secretina. ¿Cuál es la función de la secretina? Todo lo que es estimular la secreción de bicarbonato, porque ahora todo lo que venía ácido se tiene que neutralizar, porque las enzimas que vienen ahora ya no funcionan en pH ácido, sino que funcionan en pH neutro o alcalino. Entonces la función de la secretina es neutralizar esos protones y transformarlos en bicarbonato, ¿sí? Es decir, subir el pH. Si todo ese jugo gástrico pasara así ácido como está el duodeno, que nos produciría una tremenda úlcera y nos internan en terapia intensiva y nos extirpan todo el duodeno. Además, otra función de las células del duodeno, del yeyuno y del ilion es producir otra hormona que es producida por las células I del duodeno, del yeyuno proximal y del ilion, que secretan otras dos hormonas que se llaman pancreosimina y colecistoquinina. ¿Cuál es la función de esas hormonas? Sí. ¿Son esas las que van a derivar por medio de la ampolla de Vater? No. Estas hormonas se secretan a la sangre. Vos acordate que las hormonas se secretan a la sangre. Todavía no estamos con el jugo pancreático que va a producir esto. Lo que secreta el páncreas son enzimas. Esto no es secretado por el páncreas, sino que es producido por células del intestino que pasan a la sangre y que estimulan al páncreas a secretar enzimas. Es más o menos el mismo mecanismo que la gastrina. O sea, la gastrina no sale al estómago, sino que sale a la sangre y estimula las células del estómago a secretar ciertas cosas. Lo mismo ocurre aquí. La pancreosimina y la colecistocinina son hormonas que se secretan a la sangre y actúan sobre las células del páncreas. ¿Para qué? Para estimularlas a secretar enzimas, que son las enzimas que van a seguir degradando nuestros polipéptidos de alto peso molecular. Entonces llegamos a la segunda etapa de digestión de las proteínas, que ocurre en el duodeno y en el intestino. Ahora sí vamos a lo que secreta el páncreas. El páncreas secreta lo que se conoce como jugo pancreático. Ese jugo pancreático se vuelca al duodeno y ¿qué contiene principalmente? Contiene otra proenzima denominada tripsinógeno. Proenzima es una enzima inactiva que se va a activar a su forma activa, que se denomina tripsina. ¿Cuál es la función de la tripsina? Primero,
¿Quién produce esa activación del tripsinógeno a la tripsina? Lo produce otra enzima que se llama enteroquinasa, que está en las células del duodeno. Además, el jugo pancreático sintetiza otras dos enzimas que se llaman quimotripsinógeno y procarboxipeptidasas A y B y proelastasa, que son activadas por la tripsina a sus formas activas: quimotripsina, carboxipeptidasas A y B y elastasa. Entonces el páncreas secreta 4 enzimas que van a digerir las proteínas: tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasas y elastasa. Y las carboxipeptidasas a su vez se dividen en 2, A y B. ¿Estamos hasta ahí? Todo eso es secretado por el páncreas a la luz del duodeno para seguir digiriendo las proteínas. Estos son los zimógenos inactivos y estas son las enzimas activas. Ahora, ¿qué función tienen la tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa? Así como la anterior, en el estómago, que era ¿quién? ¿La? Gastrina. ¿Gastrina? No, gastrina es la hormona. La pepsina. La pepsina era la principal que cortaba las moléculas de proteína en polipéptidos de alto peso molecular. Bueno, aquí la misma función lo cumplen estas 4 enzimas. La tripsina es una endopeptidasa, o sea, de vuelta rompe enlaces peptídicos que están adentro de la molécula, pero no en cualquier lugar, solo donde encuentra aminoácidos lisina y arginina. La quimotripsina es también una endopeptidasa, pero solo corta donde encuentra fenilalanina, tirosina y triptofano. Y las carboxipeptidasas ya no son endopeptidasas, sino que son exopeptidasas. ¿Cuál sería la diferencia? Cortan el último residuo de aminoácidos que tiene el grupo carboxilo. ¿Se acuerdan que las moléculas de proteínas tienen un extremo amino y un extremo carboxilo? Las carboxipeptidasas cortan el último aminoácido que tiene el grupo carboxilo. Por eso se llama exopeptidasa. Y su función es eliminar los restos de los carboxilos terminales. Entonces, del estómago venía nuestro polipéptido de alto peso molecular, degradado por la pepsina. Y ahora lo agarra la tripsina, la quimotripsina y la elastasa. La tripsina lo que hace es cortar donde había lisina y arginina. ¿Sí? La elastasa corta donde hay leucina. ¿Sí? Y las carboxipeptidasas A y B cortan los extremos de los grupos carboxílicos. ¿Cuál es la diferencia entre la A y B? Que las carboxipeptidasas B cortan los últimos extremos carboxílicos de aminoácidos básicos, ¿sí? Como por ejemplo la arginina. Y las carboxipeptidasas A cortan los últimos aminoácidos o los últimos extremos carboxilos de los aminoácidos que tienen aminoácidos neutros. ¿Está claro la diferencia entre una y dos? Las dos cortan el último carboxilo terminal. Las B si tienen arginina al final o aminoácidos básicos. Y la A, las que tiene aminoácidos neutros. Sí. ¿Leucina o el otro es? Leucina o fenilalanina. Entonces, todo lo que venía como péptidos de alto peso molecular, por acción de esas 4 enzimas, se degradan ahora a moléculas aún más pequeñas que son oligopéptidos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces ya hemos llegado al duodeno con moléculas muy pequeñas que son los oligopéptidos. Esa es la función de las peptidasas. Esas 4 enzimas se llaman peptidasas. Son secretadas por el páncreas a la luz del intestino delgado.
Entonces ya estamos en la última etapa de la digestión de las proteínas. Esto que estaba en el intestino delgado, primera porción, va a seguir circulando por el intestino delgado y vamos a tener oligopéptidos, aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos, ¿sí? La mucosa intestinal solo puede absorber aminoácidos únicos o dipéptidos y tripéptidos pequeños. No pueden pasar ni oligopéptidos, ni moléculas, ni polipéptidos de alto peso molecular. Por lo tanto, nuestro intestino solo absorbe moléculas muy pequeñas. ¿Cómo pasan esas moléculas pequeñas, que son tres, los aminoácidos, los dipéptidos y tripéptidos, y los oligopéptidos de bajo peso molecular, cómo pasan a través de la célula del intestino hasta absorberse el torrente sanguíneo? Pasan por dos mecanismos de transporte. Uno que se llama transporte activo. Ese transporte activo sirve para distintos tipos de aminoácidos. Para aminoácidos neutros pequeños, como la alanina y la serina, para neutros y aromáticos grandes, como la isoleucina y la tirosina, para los básicos, los aminoácidos y los aminoácidos ácidos. Todos esos usan este tipo de transporte para pasar al interior de las células intestinales. Y el otro tipo de transporte es difusión facilitada. ¿Cuál es la diferencia entre el transporte activo y la difusión facilitada? Había gasto de energía en principio. Exacto, que uno usa energía y el otro no. Entonces, el transporte intestinal de los aminoácidos ocurre por varios mecanismos. Un transporte activo que depende de sodio. Ese es el principal transporte que usan los aminoácidos. Casi el 75% de los aminoácidos usa este mecanismo de transporte. ¿Esa es la bomba de sodio-potasio? ¿Bomba de sodio-potasio? No, no es otra bomba. Ahora vamos a ver. Esos aminoácidos usan lo que se llama un SYM-porte. Es una proteína transportadora que los transporta junto con sodio. O sea, la bomba sodio-potasio es al revés. Mete sodio y saca potasio. Esto es un SYM-porte. Los dos pasan juntos. Es una proteína transportadora que mete al interior de la célula iones sodio y aminoácidos. ¿Sí? Esta que está aquí es la célula del intestino, su enterocito, ¿sí? Esos aminoácidos pasan al citoplasma de la célula y el sodio que había entrado junto con los aminoácidos es sacado ahora sí por la bomba de sodio-potasio ATPase para mantener el equilibrio. El segundo mecanismo de transporte de aminoácidos, que es más o menos el 20%, este transporte es el que usa la mayoría, este es un poco menor, se llama transporte facilitado independiente de sodio. ¿Por qué? Porque no depende de que los aminoácidos entren a la célula con los iones sodio. Los aminoácidos pasan a través de una proteína transportadora al interior y el tercer tipo de transporte es la difusión pasiva. O sea, ya los aminoácidos no necesitan ninguna proteína transportadora, pero ese es el mecanismo de transporte menor para los aminoácidos. Los aminoácidos directamente difunden a través de la membrana del enterocito y finalmente pasan a la sangre. Entonces hay tres mecanismos por los cuales los aminoácidos pasan al interior de la célula y después a la sangre para ser absorbidos. Pero no solo tenemos aminoácidos en el intestino, hemos dicho que teníamos aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos, o sea, péptidos pequeños. ¿Cómo se transportan esos péptidos pequeños? Los dipéptidos y tripéptidos se transportan a través de un transporte activo que utiliza iones hidrógeno o hidrogeniones. Así como hace rato se utilizaban iones sodio, en este caso se utilizan hidrogeniones. Entonces los péptidos se transportan al interior junto con iones protón.
Después estos iones protón son sacados de vuelta hacia afuera por un cotransporte con sodio. ¿Pierde un protón al ingresar, profesor? ¿Cómo? ¿Pierde un protón al ingresar? No, los péptidos se transportan junto con dos protones. Después un protón sale y entra un sodio, ¿sí? Pero para que los péptidos entran con dos protones a la vez, ¿sí? O sea, es un cotransporte, los dos a la vez, como en el caso anterior con el sodio. Ese sodio de vuelta es sacado fuera del citoplasma de la célula por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y los péptidos que están en el citoplasma pasan a la sangre a través del enterocito. Pueden pasar a la sangre y absorberse como péptidos o pueden quedar en el citoplasma del enterocito, donde a su vez son metabolizados más todavía a aminoácidos. Es decir, los dipéptidos y tripéptidos van a dar lugar a moléculas más chiquititas o a sus monómeros, que son los aminoácidos. Entonces, de esa forma ya hemos digerido todas las proteínas y hemos absorbido los aminoácidos, los dipéptidos y los tripéptidos que hemos ingerido con la dieta. ¿Cómo se distribuyen esos aminoácidos cuando se han pasado el intestino y lo hemos absorbido en la sangre? La mayor parte de esos aminoácidos que nosotros hemos ingerido y que el intestino ha absorbido van al hígado. ¿Qué quiere decir prandial, profesor? ¿Cómo? Postprandial. ¿Qué significa postprandial? Postprandial. ¿Qué significa eso? Significa el periodo después de la ingesta de alimento. O sea, se conoce como el periodo. Vos ingieres un alimento y dentro de las próximas 2 horas, ese periodo se conoce como postprandial. ¿Cómo hacemos con la asistencia? ¿Hoy toma asistencia o no? ¿Cómo? ¿Hoy toma asistencia o no? No te escucho. ¿Hoy toma asistencia o no? No. Nunca tomo asistencia. No. El periodo postprandial se conoce como las 2 horas próximas después de la ingesta de un alimento y que comprende todo ese proceso que hemos descrito de digestión del estómago y absorción por el intestino delgado. Por eso, después de ese proceso postprandial viene la distribución de los aminoácidos en la sangre. Por eso se dice que el tiempo de digestión de un alimento es aproximadamente de 2 a 3 horas. Las proteínas es menor que los lípidos, por ejemplo, que les lleva 3 horas. La mayor parte entonces de los aminoácidos que nosotros comemos van al hígado. Buena parte va al intestino y al riñón. Otra parte de los aminoácidos, sobre todo los de cadena ramificada, van al músculo y al cerebro. Y de ahí son incorporados a los distintos tejidos, ¿sí? Por esos 3 mecanismos que nosotros hemos explicado. Entonces, nuestro origen de aminoácidos viene, por un lado, de lo que absorbemos en el intestino, porque comemos, y por otra parte de la degradación de las proteínas de nuestro propio cuerpo. Y una tercera vía que es la síntesis de aminoácidos, porque nuestro hígado, sobre todo el hígado, pero muchos otros tejidos pueden sintetizar aminoácidos. Entonces los aminoácidos que están en la sangre vienen de 3 vías. Lo que comemos, lo que degradamos de las proteínas que ya no usamos y de la síntesis de nuevo de aminoácidos. Todo eso forman el pool metabólico, fondo metabólico común de aminoácidos, que se va a utilizar ¿para qué? Para sintetizar nuevas proteínas que necesita el cuerpo, para sintetizar otros compuestos nitrogenados, como por ejemplo los de los ácidos nucleicos, o para producir energía, como por ejemplo por la vía de la gluconeogénesis. ¿Qué le pasa entonces a los aminoácidos en la célula? Dentro de la célula se utilizan para sintetizar proteínas o compuestos no proteicos, pueden formar glucosa por la gluconeogénesis, pueden obtenerse energía y también pueden degradarse.
Todo lo que hemos visto hasta aquí era el metabolismo de proteínas. Hemos visto cómo las moléculas de proteínas enormes se transforman, se absorben, se metabolizan en moléculas pequeñas que son los aminoácidos. Ahora vamos a ver cómo se metabolizan los aminoácidos dentro de la célula. ¿Para qué? Para hacer estas tres cosas: sintetizar otras proteínas, formar glucosa u obtener energía. Los aminoácidos, ¿qué fórmula tienen? Química, un aminoácido.